Y en Más de Uno Ibiza Formentera vamos a hablar, como ya sabéis, con el presidente y fundador de ATESVIP, la Asociación de Técnicos de Educación y Seguridad Vial de las Illes Balears. Mi querido José López, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has venido en coche? Sí. Ahora todavía se puede... No, y se movía. Se puede circular bien, aunque claro, estos días tenemos así un poquito de viento y tal, y está el viento afecta a la circulación, sí. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de uno de los temas que más nos ocupan y preocupan, que es la seguridad. Distancia de seguridad cuando vamos por una calzada, cuando vamos por una vía. ¿Cómo funciona esto? Introdúcenos. Bueno, vamos a ver si exponemos un poco lo que la gente entienda qué significa la distancia de seguridad, ¿no? Las distancias de reacción, de frenado y detención son 3 distancias y están ligadas a la velocidad. Cuanto más rápido se circula, más distancia recorre el vehículo antes de detenerse por completo y que disminuya la velocidad como para evitar un accidente, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la distancia de reacción. Espacio que recorre el vehículo desde que el conductor percibe el obstáculo, recibe un estímulo, ¿no?, visual o peligro y responde al mismo. Hay que tener en cuenta pues algunos factores como su estado psicofísico, el nivel de alerta, el entorno, etcétera, y se estima que el tiempo normal de reacción es de 0,75 segundos. Eso estamos hablando de encontrarse todo perfectamente, tanto el conductor, la vía, en fin, todos los elementos, ¿no? Porque si no, tardaríamos más. Durante estos 0,75 segundos es el tiempo normal de reacción, ¿no? Y durante los cuales el vehículo recorrerá una distancia en virtud de la velocidad que porte. Después tenemos la distancia de frenado. Es el espacio que el vehículo recorre desde que el conductor acciona el freno hasta que el vehículo se detiene completamente y que puede variar pues en función de la masa del vehículo, su carga y las condiciones técnicas, ¿no?, de freno, neumáticos, etcétera. Claro, porque no es lo mismo si llevamos un coche, por ejemplo, cargado, que un coche que esté, entre comillas, vacío, ¿no? Digamos, ¿no? La masa cambia. La masa máxima, ¿no?, que incluye la carga, pues tiene mucha importancia a la hora de frenar, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales, ¿no?, de la vía. Por eso ahora estamos en un tiempo que o bien aquí nieve no vamos a encontrar, pero sí podemos encontrar alguna placa de hielo, lluvia, sobre todo viento, que es lo que decíamos, el estado del firme. Del conductor podemos mirar a ver el estado psicofísico también, la experiencia, y tenemos que tener en cuenta que cuando se incrementa la velocidad, la distancia de frenado aumenta, ¿no? Pero en mayor proporción que ella, así como cuando la velocidad se duplica, la distancia de frenado es 4 veces mayor. O sea que a veces estos conceptos el conductor no lo entiende, ¿no? Piensa que si aumenta un poco la distancia, pues va a aumentar un poco más también la distancia de frenado. No, es que se multiplica. Eso hay que recalcarlo bien. Sí, porque hay una ecuación, ¿no?, que es de relación velocidad masa con el vehículo. Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente a veces el doble. Si aumentamos el doble la velocidad, no es el doble de espacio, ¿no? Sino que es 4 veces mayor, ¿no? Y después tenemos la distancia de detención. Es el espacio recorrido por el vehículo desde que el conductor percibe el peligro hasta su detención total. Por lo tanto, es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. La distancia de seguridad es el espacio mínimo que un conductor debe dejar con el vehículo que le precede para poder detener el vehículo completamente, sin colisionar y sí que el frenado sea muy brusco, ¿no? Por seguridad debe ser siempre mayor la distancia de detención del vehículo. Por lo tanto, para saber si llevamos esta distancia, antiguamente se controlaba, e incluso la normativa de tráfico hablaba de metros. Tú, no sé si te acuerdas que decía, bueno, según qué velocidad, pues hay que dejar tantos metros. Pero claro, ¿cómo calcula un conductor los metros que hay del coche que le precede? Y más en lineal, ¿no? Que es y que es imposible. Y más circulando, la percepción de la distancia es errónea. Es complicado. Por lo tanto, eso se cambió y ahora solamente te exige que sea la distancia adecuada para que en un caso de emergencia tú puedas controlar, dominar el vehículo y tener el tiempo y espacio necesario antes de poder de colisionar con el vehículo que te precede. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, todo esto que hemos dicho es cuando está todo en perfectas condiciones. Quiero decir, que hay que tener muy en cuenta, primero,
la atención que estemos prestando a la circulación. No siempre vamos atentos, porque eso produce un desgaste en el conductor de ir constantemente mirando las señales, mirando el coche de delante. Si es mucho tiempo, eso produce un desgaste y la gente pues se distrae, ¿no? Intenta, pues no, pues es muy importante, porque dependiendo de la atención que tú ejerzas sobre el vehículo que va delante, pues ahí estará tu seguridad. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú notas que te vas despistando más, pues mantén más distancia. Claro. En un viaje largo conviene ir parando regularmente para despejarte un poquito. Despejar claro, sí. Pero es muy importante esto, porque la percepción que normalmente tienen todos los conductores es errónea, porque creemos que esa distancia que guardamos es la correcta. No, y no, estamos equivocados, porque hay que saber realmente qué distancia es real, no la que podemos percibir. Y a veces es complicado. Yo a los niños sobre todo, y en este caso se lo diré a los conductores mayores, que hay a veces unos trucos que no están escritos, pero que funcionan. Funcionan. En teoría, podríamos hablar de segundos. Si hablamos de segundos, pues sería mantener unos 2 segundos de distancia, ¿no? Pero a veces, o sea, también coger un punto de referencia. Perfecto. Y cuando pasa el primer coche, tú calculas a través del tiempo. Eso es lo que decimos. Sí. Al lado de la carretera, al lado de las calles, hay un montón de obstáculos. Claro. Podemos coger alguno fijo, como puede ser una farola, un árbol, una señal de tráfico bonito, cualquier elemento que nos pueda servir, ¿no? Entonces, si el vehículo que va delante, al pasar por ese punto, entonces nosotros empezamos a contar, ¿no? Y contamos, pues decimos 1101 y 1102. Quiere decir, tampoco no deprisa, o sea, de una forma normal, para que equivalga a los 2 segundos. Recordando las campanadas de fin de año. Sí, efectivamente. Y si hemos visto que nosotros hemos llegado a ese punto que hemos marcado antes de terminar de contar, es que la distancia no es la correcta. Claro. Siempre que sea más, perfecto, mejor. Porque además no tiene por qué ser la justa, sino que podemos, hemos dicho antes que la distancia tiene que ser más. Quiere decir, si unimos la distancia de seguridad que hemos hablado antes, pues le tenemos que añadir otra distancia más, la que nosotros creamos, pero siempre que sea más, siempre será favorable. Es fácil porque en ello va nuestra vida muchas veces, y la vida de los seres queridos. Fíjate que la gente no se da cuenta y no percibe realmente la distancia de seguridad casi nunca. Lo que pasa es que no todo el mundo, porque no siempre ocurre imprevisto, ¿no? No todo el mundo tiene el accidente, pero ¿cuándo se da cuenta uno de que no llevaba la distancia? Cuando el accidente ha ocurrido. Claro. Fíjate un ejemplo que te voy a dar, y esto que voy a explicar es que me lo he encontrado yo bajando ahora con el coche de Santa Eulalia. Hay a veces cosas que desconocemos que pueden ocurrir, pero ocurren en la circulación. Y entonces el conductor o la conducción preventiva es esa, ¿no? Yo bajaba detrás de un coche que además era un BMW, y he notado que cuando frenaba no se le encendían las luces de freno. Claro, ¿qué puede ocurrir? Pues que nos encontremos con eso. Claro. Y al no tener esa referencia visual del freno, para nosotros también, que nos llegue el estímulo para decir, bueno, el coche está frenando, tengo que también que frenar. Claro, si yo no veo las luces de frenado del coche delante, igual cuando me doy cuenta de que el coche está frenando, es demasiado tarde y ya no puedo reaccionar. Claro. Y viene los tristemente desgraciados accidentes en cadena, de que van chocando un coche contra otro. Eso simplemente ocurre porque no se guarda la distancia y no se va atento, está claro. Y también un recordatorio, si te parece, José. Si dejamos un poco más de distancia, siempre hay alguien que se cuela en medio. Sí. Aquí en Ibiza es una tontería, porque no se adelanta a tiempo. No, llegará. Te vas a encontrar en la contigo, rotonda siguiente y llegará contigo 2 segundos antes o 1 segundo antes. Sí, delante de ti, pero llega igual. Hacer un adelantamiento a lo mejor un poco peligroso, tal, no vale la pena. Y esto lo tendríamos que tener todos interiorizado. A ver, un día hablaremos de la conducción y el juego. Claro, porque cuando tratamos de evitar los accidentes, tenemos que mirar pues todos los datos disponibles, ¿no? No solamente los datos de los imprudentes, que los hay, de aquellos que quieren hacer daño, que quieren matar porque quieren matar y mata, ¿no? En la conducción pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que voluntariamente, pues
pues tiene esa forma de conducir. Suerte que no son los más, son los menos, pero tenemos esa clase de conductores. Pero después también tenemos que ver, bueno, ¿qué ocurre con el tema de conducir en las personas? ¿Cómo el cerebro actúa, ¿no? Según qué determinadas personas? Y una de ellas es el juego, ¿no? En la conducción. Y analizaremos lo que es la conducción del juego, porque también ocurren accidentes por ese motivo y no es algo voluntario y es algo que nos atañe a todos, porque yo puedo ponerme como delante que a mí conducir me ha gustado de siempre, he disfrutado, he intentado, pues, porque el movimiento, mira, yo he sido muy motorista y una de las razones de la moto es sentir el aire, la presión del aire en el cuerpo, esa sensación. Por lo tanto, en la conducción también, incluso el movimiento, hacer derrapes, en fin, movimientos en el coche, también uno saca, pues, ese disfrute. Motiva, claro. Y entonces arriesgamos y eso puede llevarnos a producir, pues, un siniestro. Pues hablaremos, cuando te parezca, de este tema tan interesante. José López, presidente y fundador de ATESVIP, la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de las Illes Balears. Gracias y feliz semana. Gracias, hasta la próxima.